Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Se les debe pedir disculpas primero por el tiempo que se ha tardado en volver a grabar un vídeo largo y lo siguiente y lo más importante, por la cantidad... un usuario llamado Flautista me ha dicho que que mi canal tiene posibilidades, pero que el grab... se ve a Trumpy, vale. Mi canal tiene posibilidades, pero que desgraciadamente se emplean muchas muletillas, sobre todo el tema de los adverbios. Es que no sé lo que me pasa, pero cada vez que grabo delante de ustedes me pongo tan nervioso que eso me hace también usar muchísimos adverbios. Y eso impide que no se pueda, y eso impide que me pueda expresar con con la naturalidad y soltura que ustedes sinceramente se merecen. Eso es lo que se les quiere decir. Y de ahí que emplee tantos adverbios. Yo creo que se me nota. Soy una persona de temperamento nervioso y eso me ha influido muchísimo y por eso cometo tantos errores que por el bien del canal se van a intentar resolver. Hoy ha habido una noticia que me ha llenado de enorme satisfacción. Un gran amigo mío que conozco de los tiempos de Eternam, mi amigo Lersan, me ha pedido, se va a dejar eso para un short. Eso ya se hablará en un short de esa noticia. Eso es lo que me lo reservo para un short, porque ya saben que mis shorts suelen tener muchas más visualizaciones que mis vídeos, pero lo que se les quiere decir que se va a intentar todo lo posible para mejorar las cosas. Yo creo que dicen también que si desactivara ciertas opciones en los vídeos, YouTube los recomendaría a más gente, pero bueno, eso ya no se puede hacer nada. Eso es lo que se les quiere decir. Se les debe decir una cosa, y es que hay una cosa que se me olvidó mencionar en mi crítica y que no he hecho. A ver, quiero que se vea un poquito mejor, a ver si se ve. Sí, creo que se ve un poco mejor, ¿no? Vamos a ver si mejorando un poquito la cámara. Ajá, creo que ya se puede ver un poquito mejor. A ver, voy a tener que no moverme tanto, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esa es otra cosa. Yo creo que esos movimientos que ustedes me ven hacer son herencia de familia, o sea, los tenía mi abuelo y mi padre y es algo que no he podido corregir del todo total. Antes me movía muchísimo más y eso es lo que les sirve. Se debe decir que El sueño de Escipión, yo tenía muchas esperanzas con esta novela, de ahí que me la dejase para primera lectura del año, pero algunas de las temáticas de esta novela eran de Jan Pearce. Jan Pearce, al que se han leído 6 novelas, eso es lo que se les quiere decir, siendo siendo la más interesante La Cuarta Verdad. La Cuarta Verdad es una joya y está basada en el periodo de la restauración de cuando Carlos II recuperó el trono de Cromwell y hablaba mucho de la política que llevó a cabo y del equilibrio con las dos potencias, tanto España con España y con Francia, y nos habla del Spanish Match. Es un libro formidable y maravilloso. Y ese es el gran problema, por ejemplo, que tiene Jan Pearce. Jan Pearce es un escritor que merecería muchos más lectores de los que tiene, y cuando fracasa, como suele ser el caso, fracasa porque es muy ambicioso. Hay una novela muy interesante que Arcadia, donde fracasó porque es que intentó contar 3 historias a la vez. Metió la historia de una distopía y de una viajera del futuro que viaja al pasado a los años 60. Cuenta la historia de un profesor que se parece mucho a Tolkien, igual que la novela de mi amigo Toward the Gleam. Toward the Gleam, el protagonista de Toward the Gleam, de mi amigo Temedoran, pues está inspirado en el profesor Tolkien. Eso es lo que en J.R.R. Tolkien, de hecho. Lo único que cambia es el nombre, pero las circunstancias vitales son las de J.R.R. Tolkien, aunque se toma algunas licencias, como el hecho de hacer que aparezcan juntos G.K. Chesterton y J.R.R. Tolkien. Me consta que nunca jamás llegaron a verse, aunque Tolkien sí que asistió a conferencias de Hilaire Belloc. Esto nos lo cuenta la interesantísima escritora Holly Orwell, que yo les deseo recomendar. Y luego también cuenta la historia del mundo mágico creado por el profesor protagonista de Arcadia. Ese mundo mágico, pues lo que hizo una cosa que los fans de Tolkien no le perdonarán: eliminar los elementos mágicos y fantásticos de la obra de Tolkien. O sea, no hay elfos, no hay orcos, no hay magos, no hay razas.
y el mundo acaba siendo un mundo muy parecido pues a las obras de Shakespeare, como Sueño de una noche de verano, algo muy parecido. Es una lástima, porque yo creo que Arcadia era una novela con infinitas posibilidades, pero pecó de ambición. O sea, si se hubiera centrado en una de las tres historias y no en las tres a la vez, yo creo que esa novela habría sido mucho mejor. De todas formas, en Goodreads tiene una valoración mucho más alta que La Cuarta Verdad, que creo que se llamaba A Finger Post, creo que se llamaba en el título en inglés de La Cuarta Verdad. Yo La Cuarta Verdad la recomiendo, creo que es uno de los mejores libros que se han leído. A mí me da pena que un escritor como Jan Pearce, que tiene talento, mucho más talento que algunos escritores sobrevalorados, promocionados por las editoriales actuales, no tengan más lectores. Las otras novelas, hay tres novelas que han sido muy ambiciosas. Esta, El sueño de Escipión, La Cuarta Verdad y también la novela de Jan Pearce, la de La Cuarta Verdad, o sea, y Arcadia, o sea, son novelas todas muy ambiciosas. Hay veces que le sale bien, como La Cuarta Verdad, y hay veces en que fracasa, como estas dos novelas en las que yo creo que Pierce ha fracasado. Yo tuve muchísimas dudas, tuve muchas dudas a la hora de evaluar esta novela. Estuve pensando si ponerle un 1/5, un 2/5 o un 3/5. Es una novela que me hizo dudar muchísimo. Tiene algo muy interesante que se les va a comentar, que es el tema de los dilemas morales. El tema de los dilemas morales. Pero yo creo que pero yo creo que lo peor que tiene esta novela, por cierto, qué bellísima es la portada, si la están ustedes viendo. Esta portada está inspirada en un cuadro llamado En el Trepidarium de Lawrence um, Alma Tadema, un escritor que estaba muy especializado en la pintura clásica de la antigüedad. Era un escritor que nació, perdón, un pintor que nació en Holanda y que bueno, se educó en Bélgica y al final acabó residiendo en Inglaterra. Se casó con una mujer francesa y luego se casó con una pintora inglesa que le actuó de modelo. Al final este hombre murió en Alemania, pero está enterrado en San Pablo. Yo pensaba que tenía que ver con los prerrafaelitas, como muchos escritores. Parece ser que la hermana de la esposa de la segunda esposa de Alma Tadema sí que su hermana estuvo casada con un pintor prerrafaelita, pero él no. Por cierto, que hay otra escuela de pintura en Alemania muy parecida a los prerrafaelitas que se llaman los nazarenos. Me enteré de ello gracias a la novela de George Eliot, Middlemarch. Me enteré gracias a eso. Parece ser que la segunda esposa de Alma Tadema la pintó a George Eliot. Eso es lo que se les quiere decir. O sea que la segunda esposa, Laura Alma Tadema, me parece que fue pintora también. Eso es lo que se les quiere decir. Y es que yo creo que si este libro gana algo, me parece que posiblemente sea la mejor portada. Pero claro, la portada es muchísimo mejor la portada en español que la portada en inglés. Sin embargo, la corrección de los temas, o sea, es una novela que insiste en lo de siempre, en el antijudaísmo, y que es una novela en la que el, la filosofía pagana, en este caso los neoplatónicos, salen mucho mejor parados que los cristianos y los cristianos no salen muy bien parados. Eso fue lo que me hizo en parte abandonar la lectura de El sueño de Escipión y la que me hizo embarcarme en la que fue la primera lectura del año, aunque la primera lectura del año debería ser Elflin, porque ya saben ustedes que Elflin tenía tanta prisa por acabarla que la leí muy rápido y no me enteré del tercio final de la novela, así que lo tuve que releer. Se tuvo que releer para sí. Ya saben que fue el cumpleaños hace muy poco de mi amiga Corina Turner y que como regalo le he prometido escribir una reseña en Goodreads en 3 idiomas y también subir un vídeo en este canal para así poder presentársela a los usuarios y a la gente que vea este vídeo en mi canal de YouTube. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Eso es lo que se planea, hacer una reseña de Elflin. Pero la primera lectura, propiamente dicha, esta vez yo creo que el adverbio está bien dicho, es el libro de La noche de Navidad, Cuentos de Navidad 2, de un gran amigo mío que conocí gracias a Soraya y a María José del Árbol de las Letras. Si son de ustedes de Valladolid, compren sus libros ahí siempre. Sí, el autor se llama Francisco José Fernández, Francisco José Fernández, y ha escrito varias antologías de cuentos publicadas en la editorial Encuentro. Uno es sobre
La noche de los Reyes Magos y la otra es La noche de Navidad. Son cuentos que escribían autores españoles y también me gustaría también escribir una reseña sobre ese libro. Eso es lo que se les quería a ustedes decir. Y lamento emplear tantas muletillas redundantes. El sueño de Escipión, a ver, toma el título de una obra de Marco Tulio Cicerón, que habla de ese tema, y que es considerada como una joya del platonismo y también de los estoicos. Son diálogos que tienen lugar entre ellos, están muy inspiradas en la filosofía platónica. Ya saben que el que introdujo la filosofía griega y la cultura griega en Roma fue Publio Cornelio Escipión el Africano, y esto chocó ciertamente con Marco Porcio Catón, que siempre estuvo más cercano a las tradiciones y a los valores de la República Romana. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esta novela cuenta tres historias. No tiene nada lo único que toma del sueño de Escipión es el título. Eso es lo que se les quiere decir. Son tres historias con unos dilemas morales fascinantes. Yo les quiero decir una cosa. Mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, yo les recomiendo mucho su... Por cierto, que hoy le he escrito la última carta en Goodreads, porque muy posiblemente ya no se pueda escribir ni una sola carta en Goodreads. O sea, ya no te permite usar el servicio de mensajería en Goodreads porque ha habido algunos sinvergüenzas que han utilizado la inteligencia artificial para estafar a algunos escritores y Goodreads ha decidido cortar por lo sano y acabar con la mensajería. Hoy, la siguiente semana, muy posiblemente, los usuarios de Goodreads ya no se puedan escribir entre ellos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Al final, los inocentes siempre pagan justos por pecadores, al final. Y es una pena. Doy las gracias de que conocí al profesor hace 10 años, porque si lo hubiera conocido ahora, seguramente nuestra correspondencia epistolar se habría visto interrumpida para siempre. Pero eso es lo malo, ¿cierto? Mis queridos suscriptores, eso es ciertamente es lo malo y tenemos que adecuarnos cada vez a que las cosas... Mi padre se ha quejado mucho de eso, de que las cosas en España cada vez van peor. Yo creo que las cosas en todo el mundo cada vez van peor, eso es lo que se les quiere decir. Y eso no pasa nada por decirlo. Bueno, esta novela cuenta tres historias con dilemas morales, pero los dilemas morales es lo que más o menos le gustó al profesor Manuel Alfonseca en la novela de ciencia ficción de Poul Anderson, Órbita Ilimitada, que lo que más le gusta son los dilemas morales y es lo más interesante de esta novela, los dilemas morales que tiene cada personaje. A ver, la primera historia está ambientada en el siglo V y es la historia de un pagano llamado Manlio Hipomanes, un noble, cuyo padre estuvo al servicio del emperador Mayorino y había intentado salvar al imperio. Este hombre intentó hacer una operación anfibia para desalojar a Genserico. Esto lo pueden saber leyendo la maravillosa el maravilloso libro de divulgación histórica escrito por mi amigo Godo, que ha tenido un éxito tremendo en Últimas Preguntas de María Ángeles Fernández, que ha hecho una intervención brillante contando la historia del cristianismo en España. Eso es especialmente hasta llegar hasta la época de la monarquía asturiana. Ha sido ha sido un gran programa y yo, si no han podido ustedes verlo, que hoy ha sido hoy a las 10, yo les invito a verlo en TV Play. En TV Play podrán encontrar el programa, pero y véanlo pronto porque lo quitarán. Pues comentaba mi amigo Godo y compañero historiador Daniel Gómez Aragonés que el emperador Mayorino intentó una operación anfibia, sí, como lo del desembarco de Alucemas, para desalojar a los vándalos de África y que fue rechazado y que después de esto parece ser que fue que fue depuesto y asesinado por Ricimero. Como el padre del protagonista, Manlio Hipomanes, había apoyado a Mayorino, este hombre fue asesinado también por Ricimero, por el suevo Ricimero, que era una especie de Warwick, de gente que quitaba y ponía emperadores a su gusto. Yo, si les advierto, no me conozco la lista de los últimos emperadores de Roma porque me pierdo al final. Los últimos emperadores, yo ya a partir ya de Valentiniano III, yo ya les debo decir que me pierdo por completo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pero lo que se quiere decir es que esta novela está ambientada, no sé si en el 473 o en el 474, la primera historia, porque son tres.
La segunda historia es de un literato, de un poeta que va a ser el precursor de los Petrarca, de los Boccaccio, o sea, es un escritor prerrenacentista. Yo les quiero decir una cosa, para mí el Renacimiento no empieza en el 400 ni en el 500, empieza en el 300. Empieza con gente como Giotto o escritores como Cimabue o el propio Dante, es ahí cuando empieza. Muchos lo han visto ese periodo como un periodo, pienso en gente como Purjar o Panofsky, como un periodo filopaganizante donde se atacaba al cristianismo. No debe verse así. Es un periodo en el que se recupera lo clásico, pero todavía sigue siendo cristiano. De hecho, hay un libro de Carlos Garín, del Renacimiento, del que habló Juan Manuel de Prada, en el penúltimo artículo, en el de hoy se les debe decir que a pesar de lo mucho que quiera de Prada, no estoy de acuerdo ni con su posición en el tema de Venezuela ni en el tema de Irán. En lo de Groenlandia a lo mejor sí que puedo estar más de acuerdo, pero también es verdad que tampoco creo que los daneses, pueblo herético y anticatólico, tampoco se lo merezcan, viendo cómo han tratado a los inuit y las perrerías que les ha hecho. Aparte que los groenlandeses seguramente no quieran ser ni daneses ni estadounidenses, lo que quieran es ser independientes, pero bueno. También es verdad que habiendo pasado lo que ha pasado en el 1898, cuando los americanos nos arrebataron Cuba y Filipinas, lo más probable es que esa intervención no me guste. Pero vamos, desalojar al régimen de Irán, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo. Pues Garin hablaba de una cosa en su libro sobre el Renacimiento. Decía que el gobernante humanista no sería la familia Médicis, que sería la que habría introducido el Renacimiento. Tampoco serían los papas, ni Francisco, sino que el prototipo del monarca renacentista por excelencia sería Felipe II. Es muy interesante este análisis y el gran artículo que Juan Manuel de Prada escribió la semana pasada. Es muy interesante. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se les quiere decir, que es muy interesante lo que se ha escrito. Este Oliver Noyon también va a tener otro dilema moral. En el caso de Manlio Pomanes, en la primera historia, lo que buscaba era que salvar las provincias romanas de los visigodos, en este caso del rey Eurico. Cabe decir que esta no es la primera novela en la que se pone como villana Eurico. Hay otra novela llamada Sataniel del amigo de Alejandro Dumas, Frédéric Soulier, donde Eurico es el malo, el villano por excelencia. También se debe decir una cosa, que Eurico lo que hizo fue aprovecharse del mal momento y la debilidad de Roma para extender su poder. No es que fuera un monarca muy anticatólico, muy antirromano, te quiero decir. Sí que era arriano, pero es que los bárbaros desde Wulfilas habían aceptado el arrianismo como su religión, eso es lo que se les quiere decir, y por eso eran como eran. Tampoco los burgundios, aquí tampoco los burgundios son católicos, en este caso también el autor dice que son arrianos, lo que propone, sabiendo que Roma no les va a ayudar, porque Roma está muy mal y que bastante tiene con sobrevivir, es pedir ayuda a los burgundios para que les salven de los visigodos y asegurar las tierras de los nobles romanos. Este Manlio Pomanes vive en una domus y tiene un amigo llamado Félix, que ese Félix es cristiano. Y también tiene un primo muy santurrón y muy beato llamado Cayo Valerio, que es el malo de la novela, por supuesto. Y eso es lo que me ha cabreado, poner a los cristianos como los malos. De hecho, lo que me ha enfurecido es este tema, el tema otra vez Filoplato. Por lo menos, a ver, sigue más. Esta tesis es muy antigua de culpabilizar a los cristianos de la caída del Imperio Romano. Se les debe decir que Jean Pierce no comete el error, pero sí que tiene más simpatía por los paganos que por los cristianos. Esto bebe, pues, por ejemplo, de Amiano Marcelino, de Zósimo y también de los neoplatónicos, gente como Jámblico o Porfirio, eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Bebe mucho de eso y también la muerte de Estilicón, que todo el mundo le cree como el hombre que como era pagano, pues lo mató el emperador Honorio. Esa es la leyenda negra que hay tras eso. O sea, este hombre fue el que impidió que el visigodo Radagaisos conquistara, que era pagano, conquistara Roma y fue capaz de derrotar a Alarico y luego sumarlo como mercenario. Y a la muerte de Estilicón se produjo un vacío de poder y quien ocupó y se produjo un vacío y lo aprovechó Alarico para tomar Roma y se culpó a los cristianos de esto y para eso escribió La ciudad de Dios. De hecho, este personaje, Manlio Pomanes, va a escribir El sueño de Escipión para responder
a San Agustín. No deja de tener muchas cosas en común con San Agustín. También es un neoplatónico, es un... A ver, hombre, se puede considerar... Y es que creo que el maniqueísmo no es... Es una mezcla de zoroastrismo y de cristianismo. Y también no deja de tener mucho del gnosticismo. Para mí este Manlio Hipomanes es un gnóstico. Lo inmoral de este personaje es que el obispo Fausto le propone, que luego se va a retirar a una isla, le propone para ser el obispo de Baisón y sin tener ninguna convicción ni ninguna religiosidad, acepta y hace algo muy parecido a lo que hará Charles Maurras. Lo que va a hacer este personaje es utilizar la religión para sus fines, pero mientras Maurras al final, después de la guerra, se acabó convirtiendo al catolicismo de verdad, porque el motivo por el que se excomulgó a Maurras no fue por el antijudaísmo, ni fue tampoco por ser antidemocrático o por estar en contra del parlamentarismo, de la democracia. No, se les comulga por siendo neopagano, filopagano o un escritor hostil al cristianismo, utilizar a la iglesia para sus fines políticos, que es traer la monarquía a Francia. Y eso es lo que hace este Manlio Hipomanes, y por eso es tan criminal y tan perverso lo que hace este Manlio Hipomanes, y es tan inmoral. Este hombre ya tiene una amiga, una filósofa platónica, y esto es lo que me ha cabreado, llamado Sofía. Esta Sofía es hija de un tal Anisio que fue discípulo de Hipatia. Y esta es una historia muy larga que hay que ciertamente desentrañar y desenmarañar el mito. No. Hipatia no es, a pesar de lo que nos diga Edward Gibbon, o por ejemplo el nefasto y demoníaco Charles Kingsley, ese obispo anglicano que desde luego tiene de cristiano lo que yo de rey de Polonia, a pesar de que ahora le guste a algunos escritores como John Senior, pues este tiene de cristiano lo que yo de rey de Polonia, vamos, con un harén de 1000 mujeres. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es un hombre que llega a culpar a los cristianos de la muerte de Hipatia. Escribió una novela. De hecho, tanto el cardenal Wiseman como John Henry Newman tienen que escribir Fabiola, la iglesia de las catacumbas, y Calista, retazos del siglo III, para contestar a este individuo tan turbio. Y bueno, y el caso de Edward Gibbon, su decadencia de Roma, pues este hombre quiso ser de los nuestros, quiso convertirse al catolicismo, pero su familia no le dejó. E igual que la cuñada de Mabel Sufil, pues por despecho, al final, Meincledon, al final por despecho se acabó convirtiendo esta se hizo espiritista, pues este señor se acabó haciendo francmasón, se hizo masón, miembro de la masonería. Así que, ¿qué vas a esperar? Por ejemplo, Carlos de Miguel, cuando se estuvo presentando el libro en Valladolid de Roma Underground, de nuestro amigo Ave Paco Romanus, cuando se estuvo presentando el libro de mi querido amigo Paco Álvarez el Romano, Roma Underground, Carlos de Miguel me dijo que el libro de la decadencia de Roma de Edward Gibbon estaba obsoleto y que era muy tendencioso. Eso fue lo que me dijo, y eso se les debe decir a todos ustedes. A Hipatia no se la mata por ser una científica brillante. Se la mata porque quiso interferir en un proceso electoral. Se estaba eligiendo al obispo y ella apoyó al candidato opositor. Y los monjes que acabaron matándola, esos monjes, seguramente luego más tarde profesarían la herejía monofisita. Y esto es lo que no quieren ver ni Gibbon, ni Kingsley, ni el señor Amenábar. ¿Pero qué vais a esperar de un tío que lo que se inventa que Cervantes es homosexual? Vamos, se lo llega a encontrar Cervantes por la calle y le mete la espada por cierta zona que, en fin, por donde le metió el hierro candente Lightbor a Eduardo II, en el Eduardo II de Marlowe, pues por ahí se lo mete y se lo llega a encontrar. Recordemos que Cervantes participó en varios duelos y un hombre fue asesinado cerca de su casa y le acusaron a él del crimen. Y estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel varias veces. O sea, que este tío no se andaba con chiquitas. Le dices eso y vamos. Eso es lo que se les quiere decir. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues es eso lo que pasó, pero gracias a, por ejemplo, a gente como Cirilo, por ejemplo, se ha podido reconstruir el reinado de Juliano el Apóstata, que por cierto, eso lo estuve comentando esto es lo único, supongo que esto me dejará decirlo el padre Bernardo, en la Asociación Católica Española de Tolkien. Esto lo estuve comentando con Adriana,
que la biblioteca de Alejandría sufrió varios incendios. El último ya con los cristianos, pero ojo, que el peor incendio de todos fue Julio César, el de Julio César cuando estuvo en Egipto para coronar a Cleopatra. Y fue cuando más incendió. Y nadie acusó a Julio César de ser un enemigo de la ciencia ni haber querido destruir. Por ejemplo, en esta línea también está la escritora Catherine Nixey con La Edad Oscura. También bebe mucho de esta leyenda negra, del cristianismo que llevó a la oscuridad, que era machista, retrógrado y que se oponía al paganismo y a la filosofía clásica y que nos llevó a la era de oscuridad. Hay mucho de eso. Muchos de estos escritores son apóstatas y anticristianos, eso se les debe decir. O son masones, o son socialistas como Charles Renouvier, socialistas utópicos, como el autor de la Ucronía. Es eso lo que pasa, no les hagan caso, que esto es literatura de combate, no es historia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No se dijo lo mismo, por ejemplo, cuando Diocleciano mató a una filósofa y una científica muy brillante por ser cristiana, llamada Santa Catalina de Alejandría. Ahí no se dijo lo mismo. Ahí no se dijo que Roma perseguía a la civilización. Y ahí no se dijo nada. Ni tampoco se dijo nada cuando los paganos mataron a... Por cierto, Alfred de Vigny también estaba en Dafnea de Ane, en Daphnis, por ejemplo, una obra donde también ataca el cristianismo y donde se ensalza la figura de Juliano el Apóstata, pues es liberal. ¿Qué vas a esperar también de un liberal? O sea, todas las filosofías anticristianas, todos los que escriben sobre el tema Hipatia son bastante tendenciosos y parciales. Por ello, no les hagan caso. Y algunos me preguntarán, pero Fons, entonces, ¿por qué se quedó Roma en la oscuridad cuando cayó el Imperio Romano? Lo primero que se les debe decir una cosa. En el año 476 nadie se dio cuenta de que el Imperio Occidental había caído. De hecho, Hilaire Belloc en su libro de la historia y la fe llegó a decir una cosa, que Roma jamás había caído, jamás. Y que los bárbaros habían sido los continuadores del legado de la idea imperial. De hecho, Teodorico gobierna como legado o como enviado del emperador Zenón, del emperador Zenón de Bizancio, eso es de Constantinopla, se les quiere decir. Gobierna como emisario suyo y como su enviado, y derrota al Érulo Odoacro. En el Cantar de Hildebrand, por ejemplo, se cuenta esto, donde se enfrenta a su hijo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Por cierto, lean la maravillosa novela de La Última Legión de Valerio Máximo Manfredi, muchísimo mejor que la película, que es horrible. La película es espantosa. Eso es lo que se les quiere decir. A mí me gustó muchísimo la Última Legión porque ya va a enlazar la caída del último emperador con la mitología artúrica. Por eso es tan interesante. Vamos a ver, y volviendo... Y otro tema que nos cuenta es el tema del antijudaísmo. En todas las historias, las tres, la historia del siglo V de Manlio y Pomanes, la historia de Olivier de Nogent, que ya se la contaré un poquito más extendida, la historia de Olivier, y la última, la de Julien Bernauve, que esa tiene lugar en la Francia de Vichy. Un amigo del protagonista, o sea, de Julien Bernauve, le pide que colabore con el régimen de Vichy. Eso es lo que se les quiere decir, del mariscal Pétain, y tiene que censurar ciertos diarios. En todas aparece un denominador común: el antijudaísmo, el odio de los cristianos hacia los judíos o de los regímenes totalitarios contra los judíos. Eso es lo que se les quiere decir. Ante todo, los protagonistas siempre en las tres historias, la del siglo V, la del siglo XIV, de la Guerra de los 100 Años, y la de la peste, y la de el siglo XX, todos van a tener es salvar a la civilización frente a la barbarie. Y en todos el protagonista va a tener que elegir entre su conciencia va a tener que elegir entre su conciencia y el orden, en todas. Manlio y Pomanes lo que va a ser un poco pragmático, o sea, va a convertirse en una especie de gnóstico, porque va a escribir el sueño de Escipión, que está plagada de platonismo, y este sueño de Escipión al final va a influir en la creación del catarismo, según Jan Peirce. Lo paradójico es que los católicos adoran a Manlio y Pomanes, o sea, lo veneran como santos, lo que se les quiere decir,
porque este hombre hará algo, conseguirá su objetivo, o sea, salvar salvar las fincas y las propiedades de los nobles romanos y conseguirá el apoyo de Gundobodo, el burgundio. Por cierto, que acepta la proposición del obispo porque se lo pide la filósofa neoplatónica y pagana, y amiga de los judíos, o sea, Sofía, aceptará unirse a él por eso, pero este hombre va a hacer algo muy cuestionable, o sea, va a conseguir sus objetivos, pero deshaciéndose de todas las personas a las que quiere, o sea, mata, traiciona, asesina, conspira y hace algo muy absolutamente reprobable. Lo que es reprobable es que este hombre, sin ser católico de verdad, se utiliza la iglesia para sus fines. Y luego encima, para cimentar su poder, pues haga un acto que es absolutamente reprobable y que a mi modo de ver condena su alma. Eso es lo que se les quiere decir. Este hombre consigue sus objetivos a costa de destruir su alma, pero vamos a ver, Jan Peirce pensaría y te diría que el gran problema de Manlio Hipomanes es que tendría que haber sido como su padre y haber sido él mismo. Yo le digo que no. Yo, en mi opinión, creo que tendría que haberse convertido, si de verdad va a ser obispo, que lo sea por convicción, porque verdaderamente se ha convertido, no por cálculo político ni oportunismo. Sí que se les debe decir una cosa. Hay una cosa en esta historia que sí que me ha gustado, y es cuando y además es que este hombre es que tiene lo malo del paganismo, que es clasista, que es snob. Por cierto, que a los judíos, o sea, aquí se habla de la enemistad entre judíos y cristianos. Quiero recordar que los judíos en un principio empezaron a perseguir a los cristianos. Está el tema de San Esteban y otras persecuciones. Y luego cuando nosotros conseguimos un poco y hubo peleas, por ejemplo, el emperador Claudio se vio obligado a expulsar tanto a judíos como cristianos. Y lo que pasó es que cuando llegamos y conseguimos el poder, nosotros pasamos de ser perseguidores a perseguidos. Yo, en mi opinión, yo creo que ya conocéis mi historia y mi posición. Yo soy un católico, tengo un jefe judío al que quiero muchísimo y yo creo que lo que hay que hacer es llevarnos bien con ellos y ciertamente no obligarlos y tratarlos bien. Yo creo, y ya llegarán las cosas. Si usted hace bien el trabajo, al final ya llegarán los frutos apetecidos. No forzar a nadie a convertirse por la fuerza. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que también tienen muchas cosas muy valiosas que enseñarnos. Hay mucha gente que todavía, incluso hoy, católicos que todavía siguen odiando al judaísmo y siguen culpando a los judíos de todos los males. Yo creo que eso es una postura muy errónea. Cada vez que los hemos perseguido nos ha ido mal. Por algo será. Por algo será. Creo que ciertamente la unión entre nuestros dos pueblos ha de conseguirse por otros fines. Es cierto que en un principio el Islam parece mucho más cercano al cristianismo, pero también es verdad que el problema del Islam es que bebe mucho del arrianismo y que es violento, que propaga su fe por la fuerza, por la fuerza. Algunos me dirán que también los judíos han exterminado un pueblo, sí, pueblos paganos que seguramente habrían hecho con los judíos lo mismo que los judíos hicieron con ellos si no se hubieran anticipado. O sea, que fue una lucha de poder a poder y ganó lo menos malo, en mi opinión. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, que también había muchos romanos que odiaban a los judíos, o sea, había un antijudaísmo tremendo en los romanos. Yo creo que gran parte del odio de los judíos, de los cristianos por los judíos es porque los romanos también los odiaban a muerte. O sea, solo hay que ver cómo la conquista de Jerusalén, también es que eran muy levantiscos y se opusieron a Roma, pero Tácito los odiaba, Suetonio los odiaba, Petronio, el Trimalción estaba inspirado en los judíos, o sea que es así, o sea que había un odio tremendo por este pueblo, eso es lo que se les quiere decir. Yo sigo diciendo que lo mejor, y yo estoy mucho más de acuerdo con la posición de Oliver de Noyon en la segunda historia que con la de Manlio Hipomanes. La historia de Oliver de Noyon es fascinante. Este hombre ya saben que es el precursor, como ya se dijo previamente, de los grandes humanistas italianos. Este hombre encuentra el diálogo de Escipión, encuentra el sueño de Escipión y que ahora ciertamente Manlio Hipomanes se ha convertido en una especie de obispo y santo entre los católicos, pero encuentra este escrito neoplatónico y lo quiere traducir, pero su padre se lo encuentra y se lo quema. Y este hombre dice que no va a realizar el sueño de su padre, que es convertirle en una especie de jurista y abogado, y al final consigue meterse en el séquito del cardenal Aníbal Echecani. Este Aníbal Echecani tiene
tiene, tiene una meta y un sueño que me parece loable y justo. Es decir, estamos en el tema de Aviñón, ya sabéis que los papas se vieron exiliados después de que el sinvergüenza de Felipe IV, el Hermoso, y su malvado ministro Nogaret, pues que trazaron una política muy antipapal, pues se encargaran a la familia de los Colonna, que eran enemigos del Papa, de los Agnani, que es la familia de Bonifacio VIII, que le pegara una paliza al Papa, lo cual le provocó una rabia y un berrinche y que le llevó y que le hizo morir. Se escogió un papa más dócil y luego llegó Clemente V, que trasladó el papado a Aviñón porque Roma se había vuelto insegura y se convirtió en una marioneta del rey de Francia. El siguiente papa es Juan XXII. Ustedes lo conocerán a Juan XXII porque es el papa del nombre de la rosa. Si quieren una visión más positiva del personaje de Juan XXII, lean por favor la saga de los Reyes Malditos del escritor francés Maurice Duron, porque es completamente opuesta. Este escritor, este papa, sí que hace algo muy cuestionable, que es negar la visión beatífica al final. Pero es evidente que, a pesar de todos los errores de Juan XXII, yo estoy mucho más cercano a sus postulados que, por ejemplo, a los de sus enemigos, los, los, los gibelinos. Pienso como Marsilio de Padua y Dante y toda esta gente. Dante, que empezó siendo güelfo y al final, por despecho, se acabó haciendo gibelino y pensando que Enrique VII y Luis IV de Wittelsbach, Enrique VII Luxemburgo y luego Luis IV de Wittelsbach los iban a salvar de la tiranía del papado. Eso es lo que se les quiere decir. Se debe de romper una lanza. Es verdad que la iglesia se hizo más materialista y empezó a abogar más por lo material y buscó el enriquecimiento y las costumbres se relajaron, pero los papas distan de ser malos, no son malos papas. Juan XXII podemos ponerle algún paño caliente, pero Benedicto XII no fue un mal papa. Clemente VI es un papa revolucionario. De Clemente VI creo que se habló en la maravillosa novela Eifelheim de Michael Flynn, que yo les recomiendo. Es una joya que yo personalmente deseo recomendarles a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. A mi amiga Joni M. Martin, a quien mando saludos, le ha gustado muchísimo. Le está gustando muchísimo. Y se la recomiendo. Es muy difícil de encontrar, pero merece muchísimo la pena que ustedes la lean. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Que les va a encantar, ciertamente, que les va a encantar esa novela, la de Eifelheim. De Eifelheim ya hablaremos porque va a tratar un tema que también va a aparecer aquí en esta novela. Eso es lo que se les quiere decir. Lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que el cardenal Ceccani tiene un propósito que luego van a tener, por ejemplo, Santa Brígida y Santa Catalina de Siena, que es que desea volver a Roma. Ciertamente quiere librar al Papa de la influencia francesa, es decir, no sé qué rey, me parece que ya es Felipe VI el que está, creo que ya ha muerto el último Valois, que es Carlos IV, y que ya está Felipe VI, me parece. Y el propósito de este hombre es lo que busca, Aníbal Ceccani es contrarrestar la influencia del cardenal Roberto de Deus y volver a Roma. Y va a hacer algo muy cuestionable para conseguirlo. O sea, primero planea conspirar con un cardenal inglés, el obispo de Winchester, para entregarle la plaza de Moignes, no sé cuánto, de una ciudad francesa, y así de tal forma que Clemente VI no pueda comprarle Aviñón ni quedarse allí. Eso es lo que se les quiere decir, eso es lo que planea. Y también aprovecha el tema de la peste. La peste ha comenzado. Ya saben ustedes, si conocen ustedes la historia, por ejemplo, que hubo un grupo llamado empezó a morir un montón de gente, tres cuartas partes de la tres quintas partes de la población europea murieron a causa de la peste. Pueden encontrar maravillosas descripciones de la peste en la obra de Daniel Defoe, en la maravillosa novela de Albert Camus, una novela que no debió de gustarme, pero que me gustó muchísimo, La peste de Albert Camus. No sé por qué Camus me cae bien, a pesar del ateísmo, Camus me cae muy bien, no sé, no consigo explicar. Me mataría mi amigo el profesor Manuel Fonseca si no describiera la maravillosa peste de Milán del siglo XVII de los novios de Alessandro Manzoni. A mí me produce emociones encontradas la novela de Manzoni. Yo siempre la consideré una obra hispanófoba y
y que está muy cercana al Risorgimento italiano y a- y a, mm, y es al Risorgimento italiano, aunque yo creo que Manzoni sí que es un católico. Y luego están joyas como Eifelheim. También hay descripciones muy interesantes de la peste, de esta peste en El mundo sin fin, del Vendehumos de Ken Follett, y la interesante, aunque, bueno, no me entusiasmó mucho, pero es una obra que los católicos tenemos que leer, que es Cristina, hija de la Branch. La pueden encontrar en la editorial Encuentro. Creo que Encuentro me suena que la ha reeditado hace muy poco. Ahí hay unas descripciones potentes de la peste. Aquí no está mal escrita. Se les quiere decir una cosa, el cardenal Aníbal Checani ha encargado también bueno, sabe de que su pupilo, o sea, Olivier de Noyon, está... A ver, esta estructura no es temporal, o sea que las tres historias se van intercalando, o sea, y pega saltos en el tiempo, como podría hacer Wall Hall de Hilary Mantel, eso es lo que se les quiere decir. O sea que nos va contando cosas que pasan antes, luego cosas que pasan después, o sea, ya sabemos lo que le va a pasar a Olivier de Noyon. O sea, la historia oficial nos dice que se enamoró de una condesa, de una tal Isabel de Frejus, y que sufrió las represalias del conde de Frejus, y que lo lamentó mucho el cardenal Checani. Pero la historia es mucho más compleja, o sea, lo que va, en este caso también, o sea, a pesar de haber pasado un siglo, porque ya saben ustedes que los cátaros fueron destruidos, la mayoría de ellos después del sitio de Montsegur con Luis IX, ya lo más gordo lo habían hecho los cruzados, Simón de Montfort y también Luis VIII, eso es lo que se les quiere decir, tomando Besiers, Carcassona y la batalla de Muriet, donde murió Pedro II el católico, que de católico en este caso se les debe decir que tenía muy poco, eso se les quiere decir a ustedes, de católico, al final era un hombre también que, bueno, como yo, muy griego y vicioso, ya se le hablará al final un poco de lo que de las críticas que se tienen pensadas subir al canal muy pronto, grabar y subir al canal, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Por lo que me están contando, creo que hay buenas noticias, porque hay muchos mensajes que me están llegando del WhatsApp. Ojalá pueda, de relativas al mundo del fútbol, pero vamos, no me quiero desviar de la crítica. Nos habíamos quedado que Olivier de Noyon, que el cardenal Secani le ha juntado con un tal Nicolás Pisano. Este hombre es discípulo de Lorenzetti. Creo que ya se ha hablado ciertamente del Trecento y que para mí el Renacimiento empieza con el Trecento y no con el Quattrocento florentino. Eso es lo que se les quiere decir. No con Cosme de Medici, sino con el Trecento. Eso es lo que se les debía, lo que se deseaba comentar a mis suscriptores y a los usuarios que vean este vídeo en YouTube. Pues le hace pintar la capilla de Waison, porque al final la leyenda que ha calado es que era un santo, que este hombre hizo algo extraordinario, que no les puedo decir para no reventarles la primera historia, y que Sofía, que es la filósofa pagana, pues se convirtió al cristianismo y es conocida como Santa Sofía, y que devolvió la vista a un ciego. También aparece por aquí María Magdalena, pero no se preocupen que aquí no es una historia gnóstica, no se cuenta que María Magdalena estaba casada con Jesucristo y es una especie de papisa. No, eso no se cuenta. Entonces, Nicolás Pisano se inspira, que es en realidad de quien se va a enamorar la condesa, la Isabel de Frejou, pues se inspira en Olivier de Noyon para el ciego y se va a inspirar en la judía cátara de Rebeca para el personaje de Santa Sofía. De Santa Sofía. O sea, es un método muy borgiano que, en mi opinión, funciona maravillosamente en esta novela. Yo creo que es un recurso metaliterario. También, por ejemplo, Barnauve está trabajando y es el que nos da las claves de lo que ha pasado finalmente y del pensamiento de Manlio y Pomanes. Barnauve también va a trabajar en ese tema. Le de Barnau, seguramente de la tercera historia sea de la que menos hable porque es la que menos me ha gustado de todas. Porque la de Manlio y Pomanes pues tiene la intriga moral, pero la tercera es un poquito, ya se les contará por qué no me ha gustado tanto. A ver, ya saben que el cardenal le había encargado a él enviar el mensaje o la carta también al obispo de Winchester contándole esto. Y el cardenal Roberto de Deus le ha enviado a unos hombres para que le maten. Y es salvado por un hombre del séquito del cardenal Roberto de Deus llamado Aletiers, que va a morir de la peste. Va a morir de la peste
y es entonces cuando llegan los flagelantes que luego también van a ser los malos también de la novela de Eifelheim, los Arletier, y estos van a ser los que van a ser los que van a dar forma a los Segarelli, a los Dulcino, este tipo de gente. Y estos van a echar la culpa a los judíos, y es el dilema. Porque este hombre, el cardenal también lo ha enviado para que trabaje con el judío Gersonides, o sea, con Levi Ben Gerson. También volvemos otra vez a que el cristianismo. Volvemos a algo que, por ejemplo, ocurría en el libro de Zafiro, de Gilbert Chinois, presentar a los cristianos como muy bárbaros y atrasados, y a los otros pueblos, ya sea musulmanes, judíos o paganos, como muchísimo mejores que los cristianos. Eso es lo que se les quiere decir y eso es lo que no me gusta de esta novela. Aún con todo, creo que aquí se toma. Y hay otra cosa que no me gusta. Ya saben que este hombre, Clemente VI, hizo algo muy revolucionario. Escribir una bula diciendo que los judíos no tuvieron nada que ver con la peste y que estaba mal perseguirlos. Fue un acto de valor y de coraje enormes y que a eso. Y por eso yo les digo que los papas que hay del papado no son tan malos. Urbano V llegó a ser beato de la Iglesia Católica. Ya saben que a este Clemente VI, que tenía un médico llamado Guy de Chaliac, y eso está muy bien recreado, por cierto, por Jan Pearce, que este hombre, para no cogerse la peste, pues estuvo ahí lleno, cubierto de mantas y por braseros, y tuvo que sudar muchísimo. Así pensaron que se libraría de la peste, y se libró. Pues este hombre fue sucedido por Inocencio VI y luego por Urbano V. Y después, pues Gregorio XI, que fue al hombre que consiguieron convencer. Hay uno que vuelve, Urbano V, pero luego tiene que volver a Aviñón porque no es seguro. Ahí me parece que contratan a. Ocurre también lo de Cola de Rienzi, cuando el cardenal Gil de Albornoz lo que hace es pacificar, aparte de intentar salvar a Cola de Rienzi, que no lo consigue, lo que hace es pacificarle Roma. Y también aparece un condottiero inglés llamado John Hackwood. John Hackwood aparecerá, por ejemplo, en un libro de Christopher Allman de la Guerra de los 100 Años. Eso lo leí en el segundo de carrera. Está ahí publicado en la editorial Crítica. Ahí, por ejemplo, Luis Gorochategui publicó Contraarmada. Eso es lo que se para que contarles un título señero de esta editorial de Crítica. Pues entonces ese es el dilema moral. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Porque más o menos Gersonides ha sido enviado al Palacio de Aviñón intentar, para intentar saber qué es lo que está causando la peste. O sea, se habla de la famosa peste de la época de Pericles. No se habla, por ejemplo, de la peste que lleva al declive al Imperio Romano, que es la de la peste de Marco Aurelio. De esa no se habla. Quiero decirles una cosa, la mala visión tan negativa que se tiene de la Edad Media se debe a la Baja Edad Media, a la época, y gran parte del problema es esto, la peste negra. Quiero recordar que esta peste fue la que acabó con Alfonso XI. Y esto lo cambió todo, porque llegó un rey bastante turbulento al trono, como es Pedro I, el cruel o el justiciero. Eso se les quiere decir, que influyó muchísimo. ¿Sabe? No podían saberlo, pero al final el motivo de la peste fue el asedio de los mongoles a una ciudad, que utilizaron a una persona que enferma de peste y así fue como la peste se movió por todo el mundo. Este tema también lo trata en otra novela, pero ya tratando la época de Shakespeare del siglo XVI, un virus que será el que acabe con el hijo de Shakespeare, con Hamlet, en la obra de. A ver, sí, Hamlet de Maggie O'Farrell. En la obra de sí, en esa obra también se trata el tema de cómo las enfermedades se van extendiendo y las consecuencias que tienen. Eso está muy bien logrado. No me gusta ciertamente que otra vez volvamos a presentar al catolicismo como muy antijudío. O sea, el trato que se ofrece de Clemente VI a mí no me gusta. Es verdad que hay un momento en que intenta salvar a ese grupo de herejes y no lo consigue. De hecho, se entera cuando está a punto de enviarle la carta al obispo de Winchester, pues se encuentra con un hereje y que le empieza a citar partes del sueño de Escipión, de Manlio y Pomanes, y así se da cuenta de que pues, los escritos de Manlio y Pomanes han sido los que han servido para el catarismo. Ya saben ustedes, nunca se sabe cómo llegó el catarismo. Ya hay algunos que creen que fue por los bogomilos, pero es que yo veo muy difícil el contacto, o sea, es muy complicado la forma en que pudo llegar el catarismo y el maniqueísmo. Lo que es evidente es que es una especie de augustinismo y de platonismo mal entendido. Y sobre todo bebe de una, aparte del maniqueísmo, bebe también
de, del docetismo, o sea, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, o sea, platonismo, docetismo y también maniqueísmo. En realidad, al final se llama todo junto, gnosticismo. No les he hablado, pero el padre del gnosticismo era un judío llamado Dositeo. O sea, que el gnosticismo habría empezado mucho antes que el cristianismo y habría contaminado al judaísmo. Hay algunos que dicen que con los babilonios y otros que pensamos que es debido al helenismo, ya cuando Alejandro Magno se extendió por allí. Este Dositeo sería el maestro de Simón el Mago, el famoso personaje que intentó comprarle a los apóstoles el don de hacer milagros y que San Pedro lo rechazó. Y luego este hombre pues tendría una amante que es Helena de Tiro, que pueden verla en la maravillosa película y en la novela de Thomas Costain, El Cáliz de Plata. La película es de Saville, muy buena, mucho mejor la película que la novela. Luego está también de Zoro Farimatea, o sea, la Verónica de Frank Slaughter. Yo se la recomiendo también y SPQR de Mika Baltari. Yo les recomiendo porque ahí es donde se cuenta un poco más de este personaje de Simón el Mago. Este hombre tuvo varios discípulos como Marco el Mago y también Querinto. De Querinto, yo lo conocí a Querinto gracias a los comentarios del Apocalipsis de San Juan de Leonardo Castellani. Pero todo esto que les he contado está en la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea. Gracias a eso me enteré de todo esto y he podido reconstruir las pistas. Eso es lo que se les quiere decir. Se han podido reconstruir las pistas de todo esto. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues vamos a ver, esto, como están en el Palacio Papal y esto obliga a tomar una... A mí me gusta cómo ha resuelto el problema. A diferencia de La Hora del Ángel de Anne Rice, que no me gustó como el protagonista, yo creo que aquí lo resuelve más... Jan Pearce lo resuelve muy bien. De hecho, esta es la historia que más me gusta. O sea, el protagonista toma una opción y se sacrifica. Y su sacrificio obtiene una recompensa, aunque él paga un precio muy alto, porque resulta que hay un asesinato, no les voy a decir, alguien asesina a alguien, y luego el que paga las consecuencias es el personaje, pero también obtiene un premio de consolación, el personaje de Olivier de Nogent. Y ahora vamos con la última historia, la de Julien Barnauve. Esta historia ocurre en la Francia. Este es hijo pues, de un libre pensador ateo, acaba con un sacerdote que está haciendo las obras unas obras arqueológicas en Baissón, en la famosa iglesia de Santa Sofía, con Saudet. Este hombre le pide ayuda, pero le pide al chico que colabore, pero el padre, como es un libre pensador, no le deja, a pesar de la madre, y entonces crece sin ninguna influencia religiosa, Barnauve. Quiero recordar que es la época del anticristianismo, de la ley del candado, de las leyes de Combes, que cerraron un montón de iglesias, a pesar de la Bargerie, de que León XIII aconsejó que se colaborase con la República Francesa y que los católicos, en la reconciliación entre los católicos y los anticatólicos. Luego estuvo también el Affair Dreyfus, que esto también encoró las posiciones, porque los católicos mayoritariamente fueron anti-Dreyfus, no todos, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, el abogado que defendió a Alfred Dreyfus era católico. Este tema lo ha contado Roman Polanski, por ejemplo. Al final el culpable era Esterhazy. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Era Esterhazy. Y por último... Y este hombre pues va a relacionarse con un judío llamado Claude Bronsen. Este tiene una hija preciosa llamada Julia Bronsen. Son alemanes de ascendencia judía, como ustedes podrían sospechar. Esta mujer, pues el padre tiene unos planes para ella, pero le desafía y quiere ser pintora. Y esto se debe a Picasso, que se lo encuentra. Una de las cosas que no me gustó de esta novela, ciertamente, es que Picasso, que le pone al que Juan Manuel de Prada pone fatal en la novela de Mil ojos se esconde la noche, en este caso de La ciudad sin luz, y también en la segunda parte El cárcel de tinieblas. Pero si es que Picasso me cae fatal, si es horrible, si yo no entiendo la buena prensa que tiene este hombre, pero si es espantoso y cómo trataba a sus esposas. A mí no me cae bien. Es que aquí la gente da la sensación de que alguien es famoso y siempre hay que hablar bien de él porque es famoso. Pues no, si es un canalla, pues se dice, ya está. Y además
Si el único cuadro más o... A ver, yo no digo que no sepa pintar, yo creo que sabía pintar. Ciencia y Caridad es un cuadro muy bonito, o sea, pero es un canalla, es una mala persona, es un monstruo. A ver, es así, a mí no me gusta Picasso, es que lo detesto. Bueno, después de esta digresión que no tenía nada que ver, eso sí, lo de Picasso sí que le influye mucho a la autora. También, bueno, la historia también va a aparecer, o sea, el sueño de Escipión también va a aparecer aquí. De hecho, es el protagonista Bernaube de la tercera, el que cuenta a cabos. Este Bernaube tiene dos amigos. Uno es un escritor, es un activista de izquierdas llamado Bernardo, que va a participar en la Guerra Civil Española en el Frente Popular, por supuesto, como el Rick de Casablanca. Por eso no me gusta Casablanca, porque es que yo no soporto a los republicanos. Ya veremos porque también hay otra novela, también el águila ha despegado de Jack Higgins, donde también se trata este tema. También el protagonista, Liam Devlin, participó con el Frente Popular. Era brillante, pero no pudo ganarle a Franco. No le pudo ganar a Franco. ¡Hala! Que se fastidien. Además, no me gustan los terroristas del IRA. Eso es lo que quiero decirles. Es un partido socialista, anticristiano y como ETA, una banda de gángsters y de mafiosos. Ya está. Y que si pudieran me meterían un régimen comunista. Aparte, abortistas y fans de la unión de personas del mismo sexo. Así que fuera el IRA, que le den. Y el otro protagonista, Marcel, es un chico católico. Bernard cuenta una historia, por cierto, nada que ver con nuestro padre Bernardo, el líder de nuestra asociación. Este Bernard, pues, cuenta una anécdota diciendo que al final este chico empezó a tirar piedras a la iglesia y al final fue Marcel el que rompió la ventana y que se sacrificó por él. Pero luego parece ser que el protagonista que tiene más simpatía, Julien, tiene más simpatía por Marcel, pues piensa que fue al revés, que fue el otro el que rompió la iglesia, el cristal y que fue el otro el que pagó las culpas, Marcel. Estos dos personajes son amigos del protagonista y se odian entre ellos. Y los dos van a luchar por ver quién controla al protagonista. El protagonista pues es una especie de profesor, de conferenciante, se enamora de la judía Julia Bronsen, esta se casa con un diplomático, luego cuando empieza la guerra y empiezan las leyes antijudías, el diplomático se desvanece, no sabemos por qué razón, y el padre, bueno, intenta salvar a la hija y llevársela a Marsella, pero es hecho prisionero y muere en un campo de refugiados. Otra cosa que no cuenta. Hay dos cosas que Jean Pierce elude, no sé por qué. El tema de, primero, por ejemplo, el hecho de que a los exiliados republicanos españoles, no estamos hablando de Franco, sino del Frente Popular francés, los confinó en campos de concentración, como cuenta Juan Manuel de Prada. Y todo esto, qué casualidad. Toda esta documentación fue destruida de los archivos españoles, porque no interesaba contarlo. No. No se podía decir que nuestros amigos franceses, que eran aliados, se portaron tan bellacamente con los españoles republicanos. Eso no se podía contar. Y tampoco otra cosa que no cuenta el señor Jean Pierce. Y ese es el problema de la novela, que al final cae en un buenismo y una corrección política. No cuenta que para que la alianza, el pacto Molotov-Ribbentrop, que hizo que Adolfo Gil de Maro, el creador de cierto partido malvado creado en Alemania, y el señor Stalin, pues llegaron a un pacto Molotov-Ribbentrop, y siguiendo las órdenes del padrecito Stalin, pues le entregaron, hubo un boicot, hubo huelgas, y los comunistas le entregaron París a los nazis, le entregaron París a los nazis. Por ejemplo, aquí se cuenta que Marcel, el católico conservador que prefiere el orden, prefiere un orden injusto al caos, pues acabe entregando una ciudad a los nazis. O sea, este personaje es un colaboracionista, va a acabar siendo un colaboracionista. Este hombre dice que lo hace todo por mantener el orden y salvar la civilización, como más o menos iba a hacer Manlio Hipomanes, y como más o menos al final hace Olivier de Noyon. Se debe decir que Olivier de Noyon consigue su objetivo, o sea, cumple con su objetivo y además salva su alma. O sea, yo creo que en esta historia, bueno, veremos, a ver, el protagonista Julien va a tener esto, tiene que colaborar con el régimen de Vichy, al principio colabora con Marcel, pero cada vez le empieza a pedir que censure más periódicos, que
que despida a gente por ser judía y que los vaya entregando, o sea, y más o menos sabe al final que Julia Bronson está ahí. O sea, Julia Bronson había intentado llegar a América, pero el cuco del presidente Franklin Delano Roosevelt dice, sí, aceptaremos a todos los refugiados, pero luego hay un bloqueo para que no entre nadie en Estados Unidos. Eso fue muy, muy de Roosevelt, o sea, muy de Franklin Delano Roosevelt, que se portó como un auténtico canalla. Eso está muy bien contado. Pues entonces tiene que llegar a Portugal, a España y luego vuelve otra vez. Y entonces la resistencia, o sea, llega este hombre, un trato con Bernard. Bernard quiere que Marcel se pase a su bando. Y de momento no se pasa. Y en cambio, el protagonista se compromete a cambio de que le consiga unos documentos falsos para sacar a Julia Bronson. Al final sí que va a conseguir su objetivo de casarse con ella porque el diplomático ha desaparecido o no sé qué ha pasado con él. Eso es lo que me parece que se divorció. En fin, yo como católico no lo puedo aceptar, pero bueno, creo que se divorció, es lo que se les quiere decir. Y se toma la decisión y colabora por eso, o sea, y luego encima se produce una cosa, empieza a haber, esto entronca mucho con lo que cuenta Juan Manuel de Prada, es la resistencia, el ejército de las sombras empieza a cometer asesinatos y atentados terroristas. Vuelve a decir que no lo hubieran podido hacer si Inglaterra no hubiera estado bombardeando ni financiándolos ni ayudándolos. Y los nazis empiezan a tomar represalias y a matar, y por cada muerto de ellos empieza a matar a 20 o 30 o 40 personas. Eso es lo que se les quiere decir. Empieza a hacer represalias. En este caso hay un atentado terrorista en Baisón y, y el otro, Marcel, pues quiere averiguar quién es el responsable. Él sabe que es Bernard y quiere que el otro le ayude a entregárselo, Julien, para a cambio salvar al otro. Y entonces le chantajea al otro, o sea, y esta es la cosa, o sea, que el católico Bernard, por ejemplo, perdón, el católico Marcel, o sea, que es presentado de forma muy antipática. Al protagonista le cae mejor Marcel, pero es, claro, muy antipático. Luego este hombre, pues sí, colaboraría con el gobierno. Yo quiero decir una cosa, que no todos los colaboracionistas fueron socialistas, monárquicos de derechas ni católicos. Que, ojo, Mitterrand fue colaboracionista nazi. Y Laval fue como... Laval, y ojo, y mira lo que dijo Jean-Paul Sartre, que nunca había sido más libre que en el régimen de Vichy. Y luego este hombre fue más stalinista que Stalin, vamos, o sea que... Así que cuidado con los temas de buenos y malos, o sea, que la derechorra mala eran todos fascistas y en cambio la izquierda eran campeones de la libertad. No, eso no es verdad, tampoco. Es verdad que la mayoría de la resistencia casi todos eran comunistas, es verdad. Hubo algún monárquico, golistas, alguna cosilla. Por ejemplo, Maurras, por ejemplo, a pesar de su antijudaísmo, odiaba tanto, no pudo contar, no apoyó a Vichy por el odio que sentía por los alemanes, odiaba más a los alemanes que a los judíos, eso es lo que se les quiere decir. O sea, es muy complicado. Hubo gente que fue anti-Dreyfusard que luego, en cambio, apoyó a la resistencia o se mostró crítica con el nazismo, eso es lo que se les quiere decir. O sea, es mucho más complicado, no es unos con otros. Así que a mí tampoco me gusta mucho la trayectoria de Marcel, pero este hombre, Bernard, tampoco queda bien, no cumple su palabra de salvar a Julia y aparte otra cosa, que hace todo lo posible, o sea, que no le importa nada que vayan a morir 26 inocentes por su culpa. Eso es lo que se les quiere decir. Y este es el dilema del protagonista. ¿Qué va a hacer? Yo vuelvo a reconocer que en este caso el sacrificio no sirve para nada. O sea, esta historia acaba fatal. O sea, todos acaban mal. Eso es lo que se les quiere decir. Y es por eso que a lo mejor esta historia sea tan insatisfactoria. Aparte, estoy harto, cansado, aburrido de estos relatos. Es que siempre lo mismo, desde el mismo punto de vista. Es que cuando se habla de historias, si es que no he visto siglo más espantoso y horrible que el siglo XX. Es un siglo que no puedes mirar sin horror. O sea, es que yo ya, es que siempre lo mismo, es que desde el mismo punto, eso es lo que también me ha cansado. Aparte otra vez, la obsesión con el antijudaísmo, presentar a los paganos como positivos, esto es lo que, a pesar de los dilemas morales que como ustedes han visto son muy interesantes, ¿qué es más importante? ¿Seguir los dictados de nuestra conciencia y hacer lo que es justo o salvar la civilización al precio que sea? Eso es lo fascinante de esta novela, pero ojo. Pero es que yo les digo que este libro, yo creo que el autor tiene condiciones. Es un hombre muy capaz y muy inteligente y un buen escritor, pero
esta vez yo creo que ha fracasado en su objetivo. Así que mi nota va a ser un 2/5. En cuanto a mi siguiente crítica, le voy a hacer una sorpresa. Me gustaría hacer un vídeo largo también sobre la película Cromwell, el rey de los bárbaros, o sea, The Sword and the Sorcerer, porque tuvo muchísimo éxito ese Sword tuvo muchísimo éxito. También me gustaría se tiene que escribir la reseña y también subir al canal la crítica de Elfling de Corina Turner. Y por último, también me gustaría sí, me gustaría, va a haber una sorpresa, eso es lo que se les quiere decir. Se va a hacer la reseña de una novela que había guardado desde hace tiempo. Es una novela romántica de una escritora que influyó mucho en Philippa Gregory. Se van a llevar una sorpresa. No les digo más, por favor. Denle like a este vídeo, suscríbanse, posten comentarios interesantes, compártanlo con las personas a las que les pueda interesar. Y espero que este libro haya sido de su gusto. Nada más, que Dios les guarde a todos.